77. Y ahora vuelvo entonces a tomar asiento porque vamos a contactarnos con otro abogado en esta oportunidad, ¿cierto? De la Universidad de Concepción, Víctor Mendoza Villegas, ¿cierto? Magíster en Derecho Privado de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Víctor? Es de verdad un gusto poder estar conectados contigo hoy día para seguir analizando este tema que muchas veces la gente siempre tiene dudas al respecto y por lo mismo es bueno que podamos transparentar y comentar el punto de vista de ustedes como profesionales. Hola Constanza, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho súper bien, Víctor. Qué bueno. Mira. Bien, ¿todo bien por acá? Qué bueno. ¿Qué tal el desafío de estar con nosotros hoy día en la mañana? Bueno, es algo distinto a lo que uno acostumbra ejerciendo la profesión, pero no, es un desafío, es una nueva experiencia. Contento por la oportunidad. Excelente, nosotros más contentos aún de poder estar contigo. Mira, te cuento, con Manu, nuestro camarógrafo Manuel Flores, hemos decidido ir a la calle a hacer preguntas ciudadanas. ¿Qué es lo que necesita saber la gente de la posesión efectiva? Es lo que vamos a ver, ¿cierto? En este espacio junto a ti, Víctor. Entonces, vamos a ver la primera pregunta de la gente que nos ha hecho, ¿cierto?, en el centro de la región. Hola, me llamo Gina y quiero hacer una consulta, una pregunta más bien dicho. ¿Qué puedo dejar de herencia? Ya, bueno, acá aclarar que la herencia es algo bien particular en el sentido de que es bien amplio la respuesta a la primera pregunta. Porque un causante, que es la persona que en definitiva va a disponer de sus bienes, puede dejar en principio todo su patrimonio, ¿ya? Puede disponer de todo su patrimonio. Ya. Desde luego que hay excepciones, pero en principio puede disponer de todo su patrimonio. ¿A qué me refiero con su patrimonio? A todos sus bienes, ¿ya? Para ser más exacto, a todos sus bienes, sean bienes muebles o bienes raíces, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo creo que hay gente en la casa que no tiene mucha claridad de los de ambos, entonces sería bueno que lo podamos ir comentando también. Muebles, raíces. Ya, bueno, la diferencia es que los bienes raíces son los que nosotros conocemos como inmuebles, ¿ya? Que en la jerga común se le llama incluso propiedades. Claro, terreno. Terreno, casas, edificios, departamentos, etcétera, en la medida que no se pueda transportar de un lugar a otro, en principio. Y todos los otros bienes son bienes muebles. Me refiero con bienes muebles a que sí se pueden transportar de un lugar a otro. Oye, por ejemplo, el living, el comedor, la secadora, la lavadora, la bicicleta, la cuna de la guagua, todo eso que se... Todo. Ya, perfecto. Todo eso, el auto también, si es que tiene un vehículo, por ejemplo. Ya. También viene un bien mueble. Perfecto. Eso entonces, de todos esos bienes puede disponer. Eso entonces es lo que podemos heredar. Vamos entonces con una siguiente pregunta. ¿Ya? Vamos. Hola, mi nombre es Polonia y quisiera saber cuánto tiempo debe pasar para cobrar una herencia. ¿Cuánto tiempo debe pasar para cobrar una herencia, Víctor? Ya, bueno, una vez que ya está determinado, ya, que una persona es heredero, el momento de la regla general es que la herencia se defiere al momento de la muerte del causante. Obviamente hay excepciones, pero el principio y la regla general es que desde el momento de la muerte del causante podría cobrar la herencia, ¿ya? ¿Cuánto se demora el trámite igual en poder cobrarlo? Porque claro, lo podemos hacer efectivo en cuánto tiempo. Quizás eso también es una pregunta que cabe dentro del tiempo. La persona muere, pero ¿cuándo podemos nosotros hacernos cargo de estos bienes? No, de inmediato. De inmediato, un tema porque hay que distinguir dos cosas, ¿ya? Porque un tema es hacerse cargo de los bienes, que ahí yo entiendo es un tema de administración de los bienes, ¿ya? E incluso gozar de ellos, que es un tema. Otro tema es si ya los herederos quieren disponer de los bienes. Con disponer me refiero aquí, por ejemplo, a venderlos, ¿ya? Ahí cambia la respuesta, ¿ya? Ahí cambia la respuesta. Y sobre todo cambia si es que estamos hablando de lo que antes dijimos, un inmueble. Ahí ya es radicalmente distinta la respuesta.
Ya, estupendo. Ahí yo no sé, yo creo que nos quedó claro cuándo o cuánto es el tiempo en que podemos hacernos cargo de estos bienes. Vamos entonces con la pregunta número 3. Mi nombre es Silvia y me gustaría saber cómo se reparte la herencia de una casa. La Silvia pregunta eso, ¿cómo se reparte la herencia de una casa? Ya. Bueno, primero aclarar que, como comentaba al comienzo, ¿cierto? Uno hereda todos los bienes. Desde luego que si en la herencia está comprendida una casa, también es parte de los bienes, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Porque existe una asimilación de herencia a casa, porque generalmente en el patrimonio de una persona lo que hay es un inmueble o es el bien de mayor valor, ¿ya? Ahora, para determinar cómo se hereda, desde luego hay que saber un montón de datos, ¿ya? Pero la primera respuesta que yo le puedo indicar es que depende. ¿Y de qué depende? Depende de si el causante, que es la persona que falleció, había o no otorgado testamento. Ya sabiendo ese dato, tenemos dos caminos de respuesta, dos caminos para entrar a responder ya de manera exacta su pregunta, ¿ya? Pero la mayoría de los casos es que no se haya otorgado testamento, ¿ya? En nuestro país al menos. En nuestro país es pocas las personas que otorgan testamento. Víctor, eso te iba a preguntar, como tú comentas, ¿cuáles son estos dos caminos a seguir? Ya. El primero es que se haya otorgado el testamento y debemos estarnos a lo que el causante haya dispuesto en el mismo, ¿ya? Ese es el camino 1, ¿ya? Desde luego que aclarar que en Chile, en principio, no existe una libertad de testar. No es que yo pueda disponer completamente de todos mis bienes si es que tengo asignatarios forzosos, que son ciertos parientes, en el concreto legitimarios, que son ciertos parientes que me impiden a mí disponer de todo mi patrimonio, ¿ya? Pero si es que yo no otorgué testamento, ¿quiénes son los que concurren en primer orden? ¿Ya? En primer orden me refiero a que van a ser ellos, si es que en principio siempre ellos, para tener la preferencia si se quiere, son los hijos de la persona y el cónyuge sobreviviente, ¿ya? Ellos son los que concurren. ¿Y qué pasa si hay un hijo quizás fuera del matrimonio o un hijo que no estaba contemplado? No sé, pues que la señora o los demás, la familia en realidad no estaba en conocimiento de que existía ese hijo. Ya. Bueno, desde el año 98, si es que no me equivoco, en nuestro país no existe una diferencia entre los hijos, ¿ya? Se derogó la distinción que existía en su momento, ¿cierto?, entre hijos legítimos, naturales, etc. Entonces, al día de hoy existe una igualdad entre los hijos. Y entonces, si ocurre esto, que existe un hijo que en realidad, ¿cierto?, no era de parte del matrimonio, no era, ¿cierto?, en dicho caso, ese hijo concurre de igual manera como concurre un hijo al matrimonio, ¿ya? Sí, al día de hoy. Eso es importante, que aclarar desde ya al público que es importante en materia de una herencia, muy importante, para entrar a conocer del tema, el momento o la fecha en que falleció el causante, ¿ya? Porque de eso va a depender si la sucesión se va a regir por reglas 1 o por reglas 2, por distintas normas, ¿ya? Ese es un punto a aclarar. Pero al día de hoy, para ser enfático, no hay distinción entre los hijos. Haya o no haya testamento. Igualmente forma parte entonces de lo que debería recibir también al no ser hijo de este matrimonio. Vamos entonces con una nueva pregunta de la gente. Perfecto. Hola, soy Tomás Carrier Zúñiga y quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Quién heredera cuando muere el esposo o la esposa? Tomás pregunta, ¿quién hereda cuando muere el esposo o la esposa? Ya. Bueno, acá lo mismo, o sea, va a depender si es que se había o no otorgado testamento, ¿ya? Pero aclarar al tiro un punto. Aclarar al tiro un punto. Que la pregunta ya nos da un dato bien importante. ¿Y qué dato nos da? Es que el causante estaba casado, ¿ya? Es decir, tenía un cónyuge. En ese caso, el causante, que es la persona que falleció, no podía disponer
de manera absoluta, con absoluta libertad de sus bienes. No, tenía límites. ¿Por qué límites? Porque el cónyuge que sobrevivió, ¿ya? Que el que vive, tiene una asignación que la ley le resguarda, que es la legítima. El cónyuge es legitimario. Entonces, al menos si hay solo cónyuge y no hay hijos, va a tener la mitad de los bienes, ¿ya? Si es que no hay, tienen que respetarse eso, ¿ya? Desde luego que si no se respeta, ese cónyuge, el ordenamiento jurídico le da los medios para impugnar lo que no se respetó. Ya. Perfecto. No sé si Víctor le queda claro, ojalá nos esté viendo a esta hora de la mañana. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Aaron Muñoz, mi consulta es la siguiente. ¿Mi hijo podrá recibir una herencia si es menor de edad? Buena pregunta también, ¿ah? Si es que los niños son menores de edad, ¿pueden recibir herencias? Sí. Bueno, acá aclarar que sí, desde luego que sí. Los niños menores de edad son capaces para ser herederos, ¿ya? Son capaces para ser herederos. Cosa distinta va a ser, ¿ya? La respuesta es que sí, pero cosa distinta va a ser es quién administra esos bienes. Claro. Hasta que el menor adquiera la mayoría de edad. También va a depender. Eso, también va a depender. ¿Pero quién los administraría en este caso? ¿La persona que está con los hijos, con los niños, la persona que vive con los niños, el familiar más directo de los niños? Porque muchas veces puede que no sean, que no vivan con ellos. ¿Cómo se decreta, digamos, eso? ¿Quién va a ser la persona que va a estar a cargo de administrar los bienes de los niños? Ya, bueno, aquí una regla general que es que la representación legal, ¿ya?, de los menores le corresponde al padre o a la madre que tenga la denominada patria potestad del menor. Ya. ¿A qué nos referimos con esa patria potestad? Ya, esa patria potestad se refiere a qué, en términos simples, ya, para que se entienda, se refiere a que el padre que tiene el cuidado personal del menor, o la madre, ya, va a tener la representación, ya, en el sentido de que va a administrar los bienes del menor. ¿Ya? Eso, para hacer más no meterme en tanta leguleyas, si quieres, esa es la respuesta. O sea, el padre o madre que tiene el cuidado personal tiene esa patria potestad, ¿ya? Y esa patria potestad son un conjunto de derechos que tiene y deberes que tiene el padre respecto de los bienes del hijo, ¿ya? Para ser exacto. Pero en lo que se traduce la respuesta es que va a administrar esos bienes, ¿ya? Va a administrar los bienes del menor en principio. ¿Y hay alguien que regula, Víctor, que por ejemplo no hay un aprovechamiento de parte de las personas que están administrando estos bienes y en el fondo que logren perdurar las cosas para que ellos también puedan disfrutarlas cuando ya sean más grandes? ¿Hay alguien en ley que regule también eso de las herencias en menores? O sea, desde luego que la responsabilidad de la persona que detente la representación legal del hijo, ¿ya?, va a estar sujeto a una responsabilidad, sea el padre, sea la madre o sea un curador, si es que no es el padre o la madre. ¿Ya? Todos, el ordenamiento jurídico contempla reglas de responsabilidad respecto de la administración de estos bienes. Ya. ¿Cuál es el rol del curador y dónde se encuentran los curadores en caso de que la gente necesite contar con ellos? Ya, bueno, hay de distintos tipos, ¿ya? No existe solamente un tipo de curador. Pero, por ejemplo, un menor puede tener, si un menor se ve involucrado, imaginemos este mismo caso que nos preguntaron, ¿ya? El menor se ve involucrado en un juicio, ¿ya? Producto de la herencia que le fue deferida al mismo, se le nombra por vía judicial un curador para el juicio, que se llama un curador para la litis, en el fondo, ¿ya? Que es una persona que va a defender los intereses del menor en el juicio. Víctor, yo quería recordarle a la gente, estoy escuchando como, no sé, me estoy escuchando a mí misma. Ahora sí, quería recordarle a la gente que nos está viendo que puede hacer sus consultas también a nuestro WhatsApp. No solamente la gente de la calle hoy día está haciendo sus preguntas, sino que también ustedes que están aquí en vivo y en directo, queremos que sean los protagonistas de este espacio legal. Así que pueden escribirnos al más 569-7756-9177. Vamos entonces con una nueva pregunta, Víctor. Ya. Hola, mi nombre es Zaira. Consulta, si no estoy casada, ¿puedo recibir la herencia de mi pareja? Buena pregunta, ¿no? Si no está casado, ¿puede recibir la herencia de su pareja? Bueno, acá
desde luego que si no está casada y tampoco contrajo un acuerdo de unión civil al día de hoy, que es una segunda opción, ¿ya? En principio no tiene una protección, ¿ya? No tiene una protección de que se aseguren bienes para ella. Eso como primer punto. Pero su pareja, antes de fallecer, perfectamente puede haber otorgado testamento, ¿ya? Y disponer de la parte en que tenía libre disposición, ya, su pareja. Desde luego aquí va a depender, por ejemplo, si es que su pareja estaba casado o no con otra persona anteriormente, Claro. si ese vínculo... Claro, porque generalmente, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir la siguiente figura, que es una persona esté casada, ese matrimonio nunca terminó, continuó vigente, en los hechos terminó, sí, y tiene una nueva pareja, ¿ya? Y la persona que tiene una nueva pareja fallece. En ese caso, la heredera es la cónyuge anterior. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿qué ocurre con la segunda señora? Que fue probablemente la que estuvo con el Claro. señor todo el tiempo. La pareja actual. Claro, la pareja actual. Bueno, en ese caso, él puede disponer de una cuarta parte de su herencia en su favor, ¿ya? En su favor. Esa es la solución normativa, al menos, en esa situación. Claro, porque ¿Ya? en el caso de... En el fondo, lo más complicado es que si es que ambas tuviesen hijos, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cómo realmente se regula esa situación? Claro, bueno, ahí puntualizar el punto. Aquí hay esos hijos, independiente de que en el segundo caso no existe un matrimonio entre los padres, hereda de la misma manera que el hijo del matrimonio primitivo, ¿ya? Ya. Por la igualdad que comentamos delante. Ok. Nos quedan más preguntas, según yo, ¿no? Señor director. ¿Está por ahí el señor director o no? Para ir con la siguiente pregunta. Vamos. En caso de yo fallecer, si no tengo el testamento, ¿quién se queda con mi herencia? En el caso de ella fallecer, si es que no deja testamento, ¿cómo ella tendría la tranquilidad de que esto igual en el fondo se herede? ¿Y quién heredaría eso? Bueno, aquí ya estamos en el caso de la denominada sucesión intestada, es decir, no otorgó testamento, ¿ya? Claro. Acá la ley regula, ¿ya? La ley regula qué ocurre, cuál es la suerte de su patrimonio o de sus bienes al fallecer sin haber otorgado testamento, ¿ya? Y la primera respuesta es que concurren sus hijos y su cónyuge sobreviviente, ¿ya? Esa es la primera situación, ¿ya? Si es que, bueno, la persona no tiene hijos, concurre su cónyuge sobreviviente con sus ascendientes. Si es que no tiene ninguna de esas personas, sus hermanos. Y así la ley va regulando, si se quiere, un orden de prelación entre las personas que van a heredar sus bienes, ¿ya? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos en la vida, las personas, aparte de nuestros hijos, son nuestras mascotas, Víctor. En otros países se heredan las mascotas, nuestros perritos, nuestros gatitos, que son parte importante de nuestro núcleo familiar. Es por eso que quiero mostrarte este caso, para que tú también nos respondas qué pasa en el caso de que queramos o no heredar, ¿cierto?, estos acompañantes tan importantes de nuestra vida. Ya. ¡Oh, qué pasó! Bueno, pero la noticia habla de un perrito, como te comento, que hereda $5 millones. Sus dueños le dejan esto a la mascota. No hablamos directamente de heredar mascotas propiamente tal, sino que cuando las mascotas heredan de repente los bienes. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se puede acá en Chile? No. Acá No se en puede. Chile... No, acá en Chile al día de hoy no se puede. Bueno, es una protesta, una reclamación que viene de harto tiempo, de la consideración que tiene nuestro ordenamiento jurídico con los animales en general, no solo con las mascotas, ¿ya? Porque si uno lee nuestra legislación común, que es nuestro Código Civil, ¿cierto? Los animales se consideran bienes muebles. Quiero ser exacto para que se entienda el punto.
para nuestra legislación, a priori, un animal tiene la misma calificación jurídica, ¿ya?, que tiene un auto, por ejemplo, ¿ya? Una cosa inmaterial me refiero, ¿ya? Entonces esa situación en nuestro país no es posible, ¿ya? Perfecto. Por mucho que queramos a nuestra mascota, porque en realidad que la gente comente, ¿está de acuerdo, no está de acuerdo? Pero ¿cómo lo hace la mascota para poder administrar los bienes? Entonces es como un poco raro, ¿no? ¿Cómo va el registro civil, cierto? Hacer todo el trámite. ¿Cómo va a ir a disfrutar la casa en el auto? No sé. Es extraño, no sé, no me hace tanto sentido, ¿sí? Me imagino yo que en esas situaciones, junto con disponer los bienes para la mascota, designan una persona encargada de la administración de esos bienes, y probablemente esa persona también sujeta alguna remuneración, me imagino, ¿ya? Algún momento para que en definitiva tenga interés en desempeñar su cargo también, ¿ya? En esos casos sí de herencia millonaria. Claro, ese es el punto, tener quizás una persona encargada de hacer que esta mascota viva con todo lo que cierto su dueño quería que tuviese y ir administrando él de mejor manera entonces estos bienes. Pero en Chile entonces no se puede. No, ¿verdad, no. En Chile por ahora no. No, por ahora no se puede. Quizá en algún momento eso sea objeto de regulación, ¿ya? Ahí estos temas van cambiando caso a caso. Me parece. Bueno, creo que resolvimos todas las dudas que necesitaba la gente desde la calle, así que nosotros darte nuevamente las gracias por haber estado con nosotros. Es un tema que yo creo que mucha gente que hoy día nos está viendo tenía o tiene todavía la duda, entonces bueno, poder ir resolviendo todas esas consultas ciudadanas. Así que tengas un gran día y nos vemos en una nueva oportunidad para seguir hablando sobre temas legales tan trascendentales como el de hoy día. Perfecto. Nos vemos, Constanza. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao, chao. Oye, bueno, y ahora...